Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Estamos comenzando aquí en Marca Deportiva una jornada de cielo despejado. Ojo, no tenía la ilusión de poder decirlo a esta altura de la mañana, pero estamos con cielo despejado, está claro, hace frío, es una mañana fría realmente. El último registro que tenemos de la temperatura es de 8 grados 4, pero con una sensación térmica de 5 grados 5, y hoy más tempranito incluso un poco más baja. Por cierto, la humedad está en un 75%, la presión está en 1013.6 medida en hectopascales, y el viento desde el cuadrante oeste a 19 kilómetros en la hora con visibilidad óptima. Una jornada que va a ser un poco ventosa y que, tal como ocurría en las primeras horas de la mañana, se va a mantener con una baja probabilidad de chaparrones para la noche, periodo de posible precipitación en baja probabilidad, que se va a extender hasta la tarde del jueves. Ya el viernes vamos a tener 17 grados, un poquito mejor, y el sábado y el domingo sí, fresco, ya con máximas de 13, que esperemos en definitiva no se terminen de cumplir, ¿no? Que levante un poco la temperatura. Pero bueno, la temperatura está elevada en otro contexto, porque se empezaron a jugar estos atractivos cuartos de final de la Liga Profesional de la Argentina, de este torneo Apertura. Protagonistas por ahí fuera de lo que habitualmente se podía indicar primeramente que iba a pasar, porque la primera semifinal ya está conformada. Y sí, con todos los protagonistas que tuvo el campeonato, los que estuvieron peleando bien arriba, les decíamos que la primera semifinal le iban a jugar Argentinos Juniors y Belgrano. Era un poco raro pensarlo de esa manera hace una semana y media atrás. No por Argentinos, que la verdad que tiene un plantel bárbaro, juega muy bien, hace tiempo ya que juega muy bien el equipo de Nicolás Díez, sino porque tampoco estaba en los planes de nadie que Belgrano se terminara metiendo en este lugar de privilegio entre los 4 mejores del torneo. Otra buena actuación del equipo de Zielinski como local. Claro, ganar un clásico eliminatorio como el que le ganó a Talleres te envalentona de una manera particular. Ayer fue contundente, ganó 2-0 contra Unión de Santa Fe, que también era un sorpresivo protagonista de esta instancia, y Argentinos tuvo que batallar un poco más, porque en el fútbol argentino nada es fácil. Tuvo que ir otra vez a prórroga, otra vez jugar 120 minutos, lo cual, sigo insistiendo, para mí es un despropósito, sobre todo si te van a poner 2 partidos en un lapso menor de 72 horas, sabiendo que hoy las lesiones son un tema analizable. Ayer decíamos, la cantidad no tiene que ver con el desgaste específico siempre, pero la cantidad de rotura de ligamentos que hubo en lo que va del año para los futbolistas de primera división de la Argentina, y las lesiones musculares que abundan. Bueno, ponerte a jugar algo a lo cual no estás acostumbrado. Con el fútbol argentino no se juega prórroga, ni siquiera la Copa Argentina se juega prórroga, se va directamente a los penales. Me pareció un verdadero despropósito. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste cómo es esto? Se cambia la historia, te ponen partidos uno atrás del otro y no te permiten tener mucho descanso. Huracán jugando su segunda prórroga consecutiva, ¿sí? Terminó, bueno, con la derrota 1-0, gol del Bueno, de Tomás Molina, un delantero muy interesante, que ayer de cabeza le dio la victoria entonces a Argentinos Juniors. Hoy se define la otra semifinal y son 2 partidos realmente muy atractivos. Rosario Central Racing, River contra Gimnasia de La Plata, acarreando sus propios problemas River, porque River, a ver, con Carabobo se empezó a construir esta cuestión de la épica nuevamente, ¿no? Triunfo épico, con jugador menos, con un arquero que es un jugador de campo, lo terminó ganando por la pericia de Salas y parecía que empezaba otra épica gallardesca. Bueno, el triunfo final en los penales, por ahí te termina tapando y disimulando que le hicieron 2 goles con uno menos a River, ¿no? Y que por momento le podría haber marcado alguno más San Lorenzo. Por tanto, un equipo con limitaciones, que no ha tenido un gran año, que al contrario está luchando contra su propio
contra su propia forma de manejar las cosas, casi termina dejándolo afuera del torneo. No lo dejó afuera porque en el penal no fue preciso Perruzzi cuando le tocó patear, si no hubiese sido eliminado River. Si le embocaba al arco, aunque sea Perruzzi, en vez de tirarla por arriba del travesaño, hoy River estaba afuera. Generalmente esas cosas, viste, terminan construyendo épicas del discurso que después hay que sostener adentro del campo, y ahí es la realidad. Bueno, este River, contrariado, con encima jugando de local, con un estadio que el otro día pedía que se vayan todos 20 segundos antes, 5 segundos antes de que Juanfer Quintero metiera el del empate y llevara la definición a los penales. Bueno, con ese clima caliente hoy enfrenta a un Gimnasia que claramente no tiene nada que perder, que viene a eliminar a Vélez y que por supuesto va a ser su juego. Veremos si con efectividad o no. Esa será otra cuestión que analizaremos allí por las 11 y pico de la noche. Y si no hay prórroga, ¿no? Si no va a ser como a las 12. Y además hoy hay Copa Argentina, pero temprano. Claro, como los partidos centrales se los lleva la liga profesional, y como hay varios equipos que están fuera de temporada, digamos, bueno, Platense San Martín de San Juan se juega esta tarde como aperitivo también, aprovechando que obviamente no hay mucho más que esto para poder plantear en materia de agenda deportiva, y el resto de los equipos, como pasa en Mar del Plata con Aldo Civi, en definitiva tenga la posibilidad de reconstruirse y de empezar a armar lo que se viene, ¿sí? ¿Cuál es el destino del conjunto de Mar del Plata? Que también siguen sonando nombres de altísimo perfil, que no sé si son buenas ideas realmente, en ese contexto que marcábamos antes, de decir, buenísimo que se haga esta depuración de plantel, porque en definitiva lo necesitaba de cierta manera el equipo. Está claro, no rindió para nada, ni cerca de bien, más allá del entusiasmo, de la voluntad, de lo que había, era lo que había y que seguía hacia adelante. Bueno, llegó el momento de tomar decisiones y no le tembló el pulso claramente al entrenador Israel Damonte para decir, bueno, otros 10 afuera, otros 10 que no los voy a tener en cuenta porque necesito reformar el equipo y buscar otra cosa. ¿Distinta? No lo sabemos todavía. Está claro que no lo sabemos, porque lo sabremos cuando empiece a contratar. Y ahí digamos, bueno, se fue este para que llegue este. ¿Qué pasa después con la idea inicial? Porque la idea inicial es por ahí traer cierto perfil de jugadores y después la concreción de esa idea. O sea, si ese jugador o esos jugadores finalmente te dan aquello que estabas buscando, si son efectivos a la hora de aportar lo suyo, y sobre todo que futbolísticamente el equipo juegue mejor, porque una vez que juegue mejor estará más cerca, por supuesto, de esas victorias que todavía se le han negado en el plano local. Es un milagro realmente que Aldo Civi todavía tenga muchísimas chances de poder permanecer, depende de cuánto las aproveche, con el campeonato magro que ha hecho, por supuesto, en esta fase del torneo, ¿no? En este primer campeonato de la temporada. La verdad que ha cosechado muy pocos puntos y a pesar de ello todavía, y si le va medianamente bien, tendrá una muy buena chance de hasta no depender de otros para poder salvar la categoría. Pero bueno, para eso todavía tenemos un tiempo largo. El análisis va a ser largo y tendido, porque incluso una vez que lleguen los jugadores, una vez que las contrataciones empiecen a caer, que insisto, como se fueron muchos, van a ser muchos los que vengan, es como una especie de reinicio de temporada, pero a mitad de temporada. Este movimiento de mercado habitualmente lo vemos a fin de año. Pero bueno, evidentemente también desde el análisis que tiene el cuerpo técnico y la dirigencia, no se eligió bien el plantel. Incluso hay un mea culpa dirigencial. Más allá de que vos le tenés que dar la derecha a lo que pide el entrenador, que seguramente habrá pedido otros jugadores como plan A, después como plan B y plan C, y por ahí le podés traer 1A y 3C o 5C,
y algún B que metas en el medio, y de los A conseguiste 2, con suerte. Bueno, sabemos que también funciona así el mercado, pero digo, más allá de eso, los jugadores que eran del gusto del entrenador no han rendido. Ahí hubo un error claramente de Farré y compañía, porque trajeron un montón de jugadores que al final no le dieron ninguna respuesta. La mayoría de los que vinieron no pudieron responder a la altura de lo que se esperaba de ellos. Bueno, esperemos que ahora sí, y en eso estará el ojo clínico de Damonte y de la dirigencia también, para terminar de cerrar lo que será la nueva versión de Aldo Civi, una versión, esperemos, mejorada, ¿no? Porque la verdad que hay mucho para mejorar también y para trabajar. Tampoco necesita demasiado Aldo Civi para tener una versión mejorada. Fue tan pobre lo que ha hecho a lo largo de este campeonato que, por supuesto, con poquito, incluso podrá hacer mucho más de lo que ha hecho hasta el momento. Después tuvimos ayer es increíble, la verdad que es una historia realmente increíble, la permanencia finalmente de Argentino de Junín en la Liga Nacional de Básquet. Volvió a ganar el equipo de Adrián Capelli, una victoria realmente histórica otra vez digo, porque no es la primera vez, no va a ser quizás la última, que Argentino afronta esta circunstancia de tener una horrible primera fase del campeonato, fase regular, y después hacerse fuerte contra quien venga, porque esa es otra cosa, no importa quién esté delante, termina ganando, termina haciendo lo necesario para llevarse la victoria. Y esta vez, de la misma manera que hoy es toda alegría en Junín por la permanencia del turco, de Argentino, también es llamativo el caso de Atenas de Córdoba, que otra vez, por segunda vez en 3 años, vuelve a jugar la Liga Argentina, desciende. Un equipo que nunca le había tocado el descenso y que parecía que a partir del ascenso logrado hace un año, podía otra vez volver a erigirse como lo ha sido siempre uno de los grandes equipos del básquet argentino. Sin duda alguna, con una tradición extraordinaria. Bueno, no, otra vez a jugar la Liga Argentina. Ese golpe otra vez también para Atenas de Córdoba, que le toca jugar el playoff, el playout, como se le dice ahora, y también perder. Pero bueno, también está en pugna por estas horas la lucha por el campeonato, que es otra completamente distinta, y que hoy va a tener un par de capítulos muy atractivos en búsqueda de los terceros puntos de las dos series una de las series que está igualada, que es la de Ferro con Regatas, que es un partido que se va a ver por DirecTV, y el quizás decisivo juego entre Independiente de Oliva y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Gimnasia es el que tiene la delantera, está 2-0 y quizás pueda convertirse en definitiva en el equipo que ya se clasifique a semifinales, el primero de los semifinalistas. Después tenemos un lindo e interesante barullo en torno al turismo de carretera. Está atravesando una situación muy particular el TC, porque hay un poco de todo mezclado. Hace un tiempito atrás, unas semanas atrás, hablábamos y comentábamos que tanto Hugo como Gastón Mazacane, padre e hijo, Hugo, presidente de la categoría, de la CTC, del turismo de carretera, y Gastón, piloto, uno de los dirigentes también más importantes, son el 1 y el 2 del automovilismo argentino en el turismo de carretera, habían sido procesados por administración fraudulenta con sus empresas, no con la CTC. Pero de a poco ese coletazo que empezaba a darse tiene ahora otro capítulo de tensión interna, y Termas de Río Hondo, la fecha del fin de semana pasado, donde el marplatense Cristian Ariel Ledesma fue protagonista, terminó quinto, bueno, dejó repercusiones. Ha habido una solicitada de varios equipos de la categoría pidiendo una reunión con los dirigentes y con la cúpula dirigencial de la categoría, porque están en desacuerdo con varias cuestiones. El regreso de la verificación técnica cruzada,
el cuestionamiento del manejo de múltiples categorías, porque cada vez tiene más categorías, el ámbito de la CTC, tiene un montón en realidad. Bueno, todo esto desde un lado dirigencial indican que ya los mazacanes se tienen que ir. Y por otro lado aparece algo que negó en una pregunta directa que le hicieron durante el fin de semana. Se está acusando a que la ACTC ordenó que no se entrevistara a los pilotos de 2 de los equipos oficiales durante todo el fin de semana de transmisión. Uno de esos equipos es el Pradecon Racing, el equipo que integra el marplatense de Cristian Ledesma, que además tenía a Matías Rossi, uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Bueno, todo eso en medio de un tironeo dirigencial y de, además, versiones cruzadas, ¿no? Como suele pasar cuando hay un conflicto. El tema es que parece que el ciclo de Mazacane está bajo un fuerte cuestionamiento y algunos dicen ya terminado, ¿no? Bueno, esa es otra situación dentro del automovilismo porque también se ve un poco cercado Mazacane con toda esta historia. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue porque está en un momento de quiebre la categoría después de muchos años de presidencia de Mazacane. Bueno, ahora la historia es distinta para él, claramente, y hoy está arrinconado, ¿no? Tiene que explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y parece ser que no las tiene todas a su favor. Hay un clima tenso y a la vez extraño en torno a la máxima categoría del automovilismo argentino, y donde, por supuesto, siempre habrá cuestionamientos de ambos. En realidad los cuestionamientos ya estaban, ahora es como que de repente dijeron, bueno, basta, ¿sí? Terminemos con esta historia, nos vamos a meter en otra realidad y vamos a tratar de cambiar lo que está pasando. Bueno, no siempre es sencillo y veremos si en realidad es esto un punto de partida, digamos, un cambio que va a tener la categoría o no tanto. Quizás en realidad sea solo una amague y después quede todo de la misma manera. Bueno, hoy eso está en el ojo de la tormenta. Realmente están todos hablando en torno al automovilismo, de lo que está pasando allí. Y bueno, allí está también, y como mencionábamos, en el medio, el Pradecon Racing, que hoy se ha hecho un equipo muy, muy fuerte en la categoría, con varios pilotos de punta, y que también está logrando cierta notoriedad. Es uno de los que ha firmado también este pedido de reunión con las autoridades para que cambien algunas cositas, ¿no? Sobre todo y principalmente el tema de los costos de la categoría, ¿no? Que se está haciendo extremadamente caro. Aún así, también es muy criticado todo el tiempo. El otro día me olvidé la cuenta justa, pero eran cerca de 60 autos en la grilla en la final. Cerca de 60 autos en la grilla. Una locura, realmente, porque es una fila infinita y aparte un toquecito, bueno, termina armando un desparramo bárbaro, y no solamente el desparramo, sino que a cada rato la carrera se frena por la presencia del auto de seguridad, del pace car, ¿no? Y esto es otra de las cosas que se está criticando, bueno, mucho se critica realmente en torno a esta realidad que hoy está atravesando el automovilismo argentino y la categoría más importante, mientras también, por supuesto, estamos atentos a lo que pase con Franco Colapinto, que es otro de los grandes protagonistas que tenemos en la escena internacional, sobre todo después del último Gran Premio en Miami, donde obtuvo su mejor resultado final, ¿no? Eso es fundamental para estas aspiraciones que estamos contando de seguir siendo protagonistas de la categoría. Pero además de todo esto, tenemos otras cuestiones, porque hoy a la mañana empezó torcido, terminó derecho, complicado, pero lo pudo sacar adelante. Solana Sierra volvió a presentarse por el WTA 125 de Parma, logró una nueva victoria, está en tercera rueda, está en cuartos de final, ahora le toca a una rival de mejor ranking que ella, otro lindo desafío, pero este es como ya el límite que va alcanzando la marplatense en cada uno de sus momentos, ¿no? De sus torneos importantes, sea un 125, sea un 500, sea un 1000, ya segunda, tercera rueda siempre mete. Ahora veremos si puede dar ese saltito de calidad e ir a pelear el título, que sería muy importante. Bueno, es la única marplatense hoy en escena, porque Horacio Ceballos allí en Roma hoy no le toca participar, pero ayer, bueno, tuvimos la derrota de Tiago Tirante, que tenía un partido exigente con Medvedev y se encontró con el mejor Medvedev. Viste que a veces el ruso
anda medio perdido en la cancha, no está muy bien consigo mismo, la pasa mal él y bueno, termina haciendo que el rival sea grande. Bueno, no fue el caso, ayer no le dio chance Medvedev y lo eliminó al marplatense, al argentino Thiago Tirante, que bueno, era una de las buenas ilusiones que teníamos por delante en este torneo. Ahora ya sin argentinos, con todos los cuartos de final armados y con el primero de ellos jugándose. Está Casper Ruud jugando contra Karen Khachanov y también lo vamos a seguir. Hoy empiezan los partidos para los marplatenses de fase 1 de la Superliga de Hockey, así que también estaremos siguiendo toda esa información que se va a comenzar a explayar a partir de la tarde. Pero bueno, vos nos podés acompañar, nos estás acompañando hasta la hora 12 aquí en el aire de la 99.9 con un cielo plenamente despejado en este momento, sol a pleno, pero también frío a la vez en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a la pausa, 10:25, la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Ya venimos. Todos los deportes, toda la información en Instagram, Marca de